vasos capilares. Y toda esta zona, cuando se enferma, se llaman nefritis intersticiales. Entonces se le llaman túbulos intersticiales porque hay una relación el famoso crosstalk que ustedes han aprendido en inmunología entre la célula tubular y la célula intersticial. Y esto genera pues, una serie de mecanismos que van a determinar reacción inflamatoria severa, que puede quedarse en la forma aguda como edema del intersticio o ante la persistencia de la noxa puede pasar a fibrosis y pasar a las formas crónicas. Tanto la nefritis intersticial aguda como la crónica entran en el diagnóstico diferencial de injuria renal aguda y en el diagnóstico diferencial de enfermedad renal crónica avanzada. La representación es muy variable de acuerdo a las series estadísticas, de acuerdo al ambiente hospitalario, de acuerdo al país donde se reporta, pero por lo general, de las causas de injuria renal aguda, las nefritis tubulointersticiales están entre el 5 al 15%, y las crónicas forman el 20% de las causas de insuficiencia renal crónica. O sea, no es nada despreciable. Vamos a empezar con la aguda, en donde el tema fundamental es el edema del intersticio. Cuando la descubrieron en el año 1898, un patólogo formado en los Estados Unidos, Coussilman, definía a esta entidad de la siguiente forma, y lo he puesto, como dicen los periodistas, sick, o sea, exactamente como lo definió. Él decía, es una inflamación aguda del riñón que se caracteriza porque hay exudación de fluidos, o sea, hay edema, y hay células en el tejido intersticial, y que se acompaña, pero no depende de una degeneración del epitelio. Lo que menciona es que la exudación no es purulenta, indicando que no hay un proceso pues, infeccioso, y las lesiones las describe o son difusas o son focales. Esta fue la primera descripción que aparece en esta oportunidad, y cuando él describe esto lo asociaba a infecciones, y de hecho inicialmente estas se asociaban a infecciones con más frecuencia, y estaba detrás de ella la difteria como una de las enfermedades infecciosas que él describió, y con más volumen, representada la escarlatina. En la actualidad, al paso de los años, mira cuántos años han pasado, las nefritis intersticiales agudas son poco frecuentes en asociación con infección y son relacionadas a fármacos. O sea, son reacciones de hipersensibilidad a fármacos, lo que vemos en la práctica actual. Entonces, esto de la nefritis tubulointersticial, como digo, debido a la hipersensibilidad a fármacos, es evidente que en el adulto mayor tiene un porcentaje más alto. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor es la polifarmacia, es el hipertenso, el diabético, va al doctor, me duele la articulación, un antiinflamatorio, estoy nauseoso, tome un inhibidor de bomba de protones, se me han edemalizado las piernas con el diurético, no puedo dormir, me dan un ansiolítico, estoy con tremor en las manos, vamos a darle un antiparkinsoniano, y así va sumando medicamentos. Entonces en estos pacientes un medicamento más de los que están asociados a nefritis tubulointersticial tienen todo el terreno propicio como para poder desarrollar. Y en los jóvenes, como ven, es menos frecuente, es el 1.9%. Y en los pacientes con proteinuria o hematuria asintomáticos, donde no hay realmente una patología para decir esto es un síndrome típico, por lo general pueden encontrar hasta en el 0.7% secundarios a nefritis intersticial aguda. Y en los hospitalizados por injuria renal aguda, como les decía, puede llegar hasta el 15%. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Miren ustedes, 75% está dado por fármacos, de los cuales los antibióticos son los más frecuentes en causar esta reacción de hipersensibilidad. Infecciones, hasta el 10%, y existe una entidad que va asociada a uveitis que se da en adolescentes, que va al 5 al 10% en promedio. Y hay enfermedades sistémicas que lo van a producir. ¿Quiénes son esas? El lupus, que es la más conocida por ustedes, saben de que no solamente compromete el glomérulo, sino que hay lesión intersticial, y que es la que agrava el pronóstico. Y en sarcoidosis, el Sjögren, que es típica la lesión intersticial como evidencia de daño renal en estas patologías, ¿no? Esto conforma el 10 al 15%. Y veamos qué antibióticos son los más frecuentes. Los beta-lactámicos. ¿Los usamos con frecuencia en la práctica clínica? Sí.
alta rotación. Las sulfas, ¿en quiénes lo usamos? En los pacientes que van a ir a inmunosupresión, a utilizarse, por ejemplo, el micofenolat o utilizar ciclosporina, uno lo utiliza para prevenir infecciones. ¿En quiénes más usa uno con alta frecuencia las sulfas? En los pacientes con VIH, ¿no? Cuando la infección lo van a ver. Las fluorquinolonas, que son productos ya prácticamente sin receta, ¿no? Se va a la farmacia, tengo diarrea, tome cipro. Me duele el oído, tome cipro. Me duele la garganta, tome cipro. Me arde para mencionar, tome cipro, ¿no? Entonces ya el Escherichia coli, por lo menos en el centro donde yo trabajo, se muere de la risa con la cipro. La alta resistencia que se ha generado. La vancomicina es otro fármaco que ustedes saben que está utilizándose básicamente para estafilococo, ¿no es cierto? La eritromicina es otra. La rifampicina, que como vamos a ver es una de las más tóxicas porque produce reacciones severas, el etambutol y el cloramfenicol son fármacos que lo producen. Y miren quién ocupa el segundo lugar, los antiinflamatorios, los productos de mayor prescripción en el mundo. Luego tenemos a los diuréticos, a estos tres, hidroclorotiazida, furosemide y amterene, tienen una alergenicidad cruzada con sulfas y parecería ser que ese es el mecanismo por el cual puede producir esta reacción de hipersensibilidad. Ven ahí a los antivirales que son, están en la lista de los que producen esta lesión. Y miren ustedes, ¿dónde encontramos a los inhibidores de la bomba de protones? Es en el momento actual una de las que causan con más frecuencia la insuficiencia aguda. Como les comentaba en la clase de disfuria renal aguda, toman el omeprazol y lo toman 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, y un buen día el paciente aparece con que me ha subido la creatinina y el doctor todavía no sabe por qué es. ¿Por qué? Porque no le ha contado de que tome el omeprazol y es parte de como tener en el botiquín pues el alcohol llegado, exactamente igual. Me levanto, tomo, me abre, me pegué la bomba el día de ayer, me tomo el omeprazol, ¿no? Y es un riesgo el que no se le advierta al paciente que es un medicamento que tiene que tener un tiempo controlado de prescripción. Los bloqueadores de los receptores H2 tampoco se liberan, ¿no? Así que también están en la lista. Y otros productos que tenemos, el allopurinol, hay que tener mucho cuidado. Actualmente lo que se trata es de bajar el ácido úrico lo más bajo posible, han hecho cardiología y les han puesto como factor de riesgo la hiperuricemia, porque genera lesión en las arteriolas y produce hipertensión arterial. Y lo que se trata es de bajar el ácido úrico a valores por debajo de 5. Entonces se usan dosis altas y muchas veces con el paciente con factores de riesgo como ser viejo o tener enfermedad renal crónica leve o moderada pueden intoxicarse. Luego tenemos anticonvulsivantes como lo ven allí y los inhibidores de la tirosinquinasa que son antineoplásicos. Ahora, con respecto a las infecciones, la característica de las nefropatías intersticiales no es que el agente infeccioso invade el riñón, siendo esta enfermedades de reactividad inmune, lo que genera es en un foco infeccioso a distancia la respuesta inmune se produce. ¿Cuál es el ejemplo característico que les viene a la cabeza? La post-infecciosa, ¿no es cierto? Que hay compromiso molecular y compromiso intersticial. ¿El estreptococo está dentro del riñón? No. El estreptococo está en la garganta o está en la piel y produce esa reacción. Exactamente igual pasa con las otras causas. Si les preguntas en un examen de las nefropatías tubulointersticiales de causa infecciosa, ¿cuáles sí están relacionadas a invasión del agente causal dentro del riñón? ¿Qué contestarían? ¿Qué cosas sí aparecen en el riñón? La leptospira. La leptospira sí está en el riñón. ¿Quién más? El citomegalovirus y el virus Epstein-Barr. Pero son los tres que sí invaden el tejido renal. El resto es por reacción inmune a distancia. Entidades inmunológicas que cursen con esta nefropatía, el Sjögren, el lupus eritematoso. Y tenemos una, que tenemos ahí, que la vamos a ver cuando hablemos de la crónica, es una nefropatía intersticial asociada a inmunoglobulina G de tipo de la subclase 4. Estas dan formas tanto agudas como crónicas y vamos a hablar de las crónicas más bien de ellas. La nefritis intersticial como uveitis es la que mencionábamos que va con los adolescentes con una uveitis anterior muy dolorosa y con manifestaciones sistémicas. Y por último, cuando no sabemos qué cosa es, de qué se trata, ¿qué decimos los médicos? Es idiopática, ¿no? O sea,
podemos encontrar? Hemos dicho que lo que se produce es un cuadro agudo de infiltración de tipo inflamatorio. Y las células que predominan son las células T y los monocitos macrófagos. Pero miren, hay eosinófilos como evidencia de una reacción de hipersensibilidad. Hay obviamente neutrófilos y existen células plasmáticas en una cantidad importante, sobre todo en esa nefritis por IgG4. Las lesiones en el intersticio, si bien es cierto, son extensas. A nivel cortical, como pueden ver, y a nivel medular externo, son lesiones en parche. O sea, si en una biopsia para confirmar el diagnóstico o uno ingresa y no ha ingresado profundamente, podrán ustedes hacer el diagnóstico, el paciente no tiene nada. No. Entonces, para poder hacer diagnóstico, la aguja de biopsia tiene que coger intersticios. Si solamente cogen los uno, se puede correr el riesgo de que les pase esto, de que no haya lesiones porque estas son en parche. Hay reacción inflamatoria en los túbulos, ahora lo vamos a ver con edema y con alteración de la membrana basal tubular que se hace huecos, o sea, se lesiona, se altera la integridad de la membrana basal. Y en las formas como la sarcoidosis o el Sjögren, lo que vamos a encontrar son formas granulomatosas, que no son necróticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, si ustedes ven, todo el infiltrado inflamatorio que hay, y si observan, hay zonas en donde ya no vemos túbulos, ¿no? Por ejemplo, acá. Si ustedes ven los glomérulos están rechonchitos sin ningún problema, no tienen nada, pero sí a nivel tubular hay zonas en donde hay esfacelamiento de las células. Ya no ven ustedes las células tubulares normales, ¿no? Miren ustedes acá, esta es lo que se llama la tubulitis. La membrana basal del túbulo ha sido invadida por linfocitos, o sea, hay una disrupción de la membrana basal y estas células inflamatorias invaden la pared de las estructuras tubulares. Ven ustedes acá eosinófilos y obviamente neutrófilos y células redondas que infiltran el intersticio en forma masiva. Esto causa pues, un edema severo y el edema que genera disminución de la luz tubular y también compresión de los túbulos y de los capilares peritubulares, que es lo que genera una injuria renal aguda, que es el cuadro clínico característico. En las formas granulomatosas van a ver esto, que son las llamadas, ¿cómo se llaman estas células? Células gigantes multinucleadas. ¿Se acuerdan de su histología o no se acuerdan? Por ahí debe estar guardada en la memoria. Y el infiltrado, como ven, ¿no? Abundante. ¿Cuál es la evidencia de que esta lesión, esta nefropatía intersticial y de base inmunológica? Lo primero, que no se da en todos, o sea, yo todos ustedes los voy a exponer a un beta-lactámico y de repente ninguno lo hace, ¿no? Entonces, esa es una evidencia de que esto no está relacionado a relación causal, fármaco, administrado, reacción, sino que se da un porcentaje de personas en las cuales puede haber esta reacción de hipersensibilidad. No depende de la dosis, puede presentarse por la primera dosis o después de las 48 horas, y en fármacos como los antiinflamatorios hasta dentro de 6 meses. Lo tercero es que se asocian manifestaciones extrarrenales de hipersensibilidad, como vamos a ver, el rash maculopapular, eosinofilia periférica en estos pacientes. La otra evidencia es de que pasa el cuadro agudo y yo vuelvo al paciente a exponerlo al fármaco, me va a volver a hacer la reacción y la reacción puede ser más severa que la lesión inicial, ¿no? Y en algunos casos se encontró evidencia de hipersensibilidad retardada, sobre todo en casos como la rifampicina. ¿Cómo es que actúan estos agentes causales? ¿Quiénes pueden causar la nefropatía tubular? El agente causal puede ser un fármaco, pero también puede ser una partícula viral, una partícula de la pared bacteriana, por la mucígena que está asociada a infecciones, e inclusive en los casos de neuropatía obstructiva, en donde lo que sale por el tubo y por la interpresión es la proteína de Tan-Fosfat, esta también está implicada. O sea, la proteína de Tan-Fosfat puede ser antigénica contra nuestras estructuras en el intersticio. ¿Cómo actúan estas partículas antigénicas? Primero, se pueden fijar estructuras renales, o sea, los llamados antígenos plantados, los antígenos que están in situ. Pueden actuar como actenos. ¿Qué son los actenos? ¿Recuerdan?
Son partículas que pueden generar reacciones inmunes, pero siempre y cuando se unan a una proteína vehiculizadora, a una estructura vehiculizadora, a una molécula que lo vehiculice, que puede ser la albúmina. Son inmunogénicas, pero no pueden desencadenar la reacción solos, tienen que transportarlos antes. Y por eso se llaman aptenos. Y la mayoría de los antibióticos actúan de esta manera, como aptenos. Necesita quien los vehiculice. Pueden también tener estructuras similares a, digamos, estructuras del túbulo del intersticio, y lo que van a hacer es generar nuestro sistema inmune y generar una reacción cruzada. Y por último, se pueden formar complejos inmunes circulantes y esto se deposita en el intersticio. O sea, estas son las 4 formas como se pueden generar esta nefropatía intersticial aguda. ¿Y cuál es el mecanismo? Como les decía, se produce un crosstalk entre la célula tubular y la célula intersticial, y hay una presentación del antígeno y se procesa, que puede ser cualquiera de lo que hemos mencionado. Esto lo que va a elucidar en la célula tubular es la expresión de una serie de citoquinas que van a interrelacionarse para elaborar la respuesta con los macrófagos, con los linfocitos y con los fibroblastos que están en el intersticio. De esta elaboración de respuesta, lo que se va a producir es la presencia de determinadas citoquinas que son tremendamente importantes, de las cuales, hasta lo que han aprendido ahora en nefrología, ¿cuáles son a las que temen ustedes de las que están en esta lista aquí abajo? ¿Cuál? El TNF-alfa, ¿no es cierto? ¿Quién más? El factor transformador de crecimiento beta. ¿Quién más? El factor de crecimiento derivado de las plaquetas y la interleucina 1. Estas son las que van a producir la reacción inflamatoria más severa en comparación a las otras citoquinas, y van a generar el edema y la atracción de células inflamatorias al intersticio, produciendo el cuadro de qué? ¿De qué? Despierten. ¿De qué pues? Sale el edema, comprime al túbulo y comprime a los vasos. ¿Qué cosa va a haber? ¿Qué catástrofe se viene? Una caída súbita de la filtración glomerular. Acuérdense la teoría de la nefrona intacta. ¿Qué dice la teoría de la nefrona intacta? ¿Quién se acuerda? Si yo tengo un glomérulo perfecto y el túbulo está enfermo, chao, ¿cierto? No me sirve. Y si yo tengo al revés, tampoco me sirve. O sea, tengo que tener la estructura completa, glomérulo y túbulo. Y si mis túbulos están enfermos, mi glomérulo puede estar muy bien, la membrana basal muy bien, pero no hay para completar la función. Acuérdense que el glomérulo para lo que sirve es para ultrafiltrar la sangre, el plasma y nada más. Quien hace toda la actividad del recambio, reabsorción, qué me sobra, qué me falta, qué tengo que hacer, son los túbulos. Son los que deciden finalmente nuestro volumen de agua, la cantidad de excreción de solutos y de líquidos y las respuestas neuromorales de acuerdo a nuestro balance de agua y de sodio y nuestra presión arterial. Entonces, lo que se nos viene cuando se produce este edema severo es una injuria renal aguda, ¿no? Ese es el cuadro con el que se presenta. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? La función renal cae en forma rápida y puede variar, como hay en promedio, en la mayoría de casos 3 semanas, pero como les pongo ahí, de un día hasta 18 meses puede ser la presentación de del cuadro. Y en quienes se ve estos periodos tan prolongados, con los antiinflamatorios no esteroideos, que tienen una forma particular de producir esto. ¿Qué puede ayudarnos a poder asumir que esto es una nefritis tubulointersticial? Número 1, la identificación de que el paciente recibe un fármaco que está relacionado a estas reacciones de hipersensibilidad. Y si tenemos suerte puede haber la famosa triada previa, ¿no? O sea, el paciente puede tener fiebre, ¿no? Está en el 50% o más, algunas estadísticas dicen 80%, un rash maculopapular que principalmente es en el tronco, pero también puede comprometer extremidades hasta en el 50%. Hay eosinofilia periférica en el 80%, pero miren la triada, o sea, para tener suerte, con las justas llegamos al 10%. Y una de las características de las lesiones por antiinflamatorios es que tenemos que tener así un alto grado de olfato, porque no dan ninguna de estas manifestaciones. Lamentablemente lo que dan es proteinurias
cuáles son las causas del síndrome nefrótico y no se nos ocurre preguntar dentro de la lista si tiene hepatitis, si tiene, se le cae el pelo, si tiene eritema malar, si tiene úlceras ovarianas, no le preguntamos, ¿toma usted antiinflamatorios de forma crónica? Porque el antiinflamatorio también es como el omeprazol, ¿no? O como los inhibidores del receptor H2. Todo el mundo se levanta y dice, me duele la cabeza, ¿no? ¿Qué cosa agarra? Ibuprofeno o naproxeno, son los más populares y son los derivados del ácido propiónico que son los más tóxicos para el cuerpo. Entonces siempre es importante que cuando haya un compromiso de la función renal en los pacientes, preguntar si es que hay este tipo de fármacos que la gente lo toma como que es parte del botiquín de la casa. Para la gastritis me tomo, para el dolor de muela, para el dolor de cabeza, para el dolor de la menstruación o que me levanté con dolor de espalda, lo van a tomar. Otra de las cosas que puede acompañar esto, y que esto es mucho más evidente en los pacientes con antiinflamatorios que hacen esta reacción, pues son las artralgias inespecíficas, que son artralgias que no son simétricas, son migratorias, ¿no? Pero ojo, es artralgia, no es artritis. Hay artritis, hay que pensar en otras cosas. Artralgias que no son simétricas. Miren que puede llegar hasta el 45%, o sea, es importante. Entonces, alguien que viene con retención nitrogenada, visorinas espumosos y artralgias, no voy a pensar en que tiene una glomerulopatía lúpica del patrón 5 membranosa. Tengo que pensar también en los diagnósticos diferenciales, ¿no? Esta asociación de estos síntomas que le digo de la triada se conoce como el síndrome de 3. ¿Qué cosa es el 3? Son las reacciones de hipersensibilidad asociada a manifestaciones sistémicas, ¿no? Que puede hallarse hasta en el 40% en los pacientes con esta exposición. Ahí están las lesiones maculopapulares, como le digo, son más frecuentes en el tórax. Por razones obvias, solamente le pongo la espalda del paciente. Y miren las piernas del mismo paciente. Y estos son todos los datos que ustedes pueden encontrar. Este es de un estudio hecho de un metaanálisis. El promedio, el porcentaje de los hallazgos. Insuficiencia renal aguda, 100%, porque todos hacen deterioro de función renal. Con requerimiento de diálisis hasta en el 40%, o sea, pueden haber lesiones que pueden ser graves. Artralgias en el 45%, luego tiene fiebre, el rash maculopapular, la eosinofilia. Miren, la presencia de microhematuria es alta, ¿no? Pero podemos tener también hematuria macroscópica, que es de muy baja presentación. Y el sedimento de orina es patológico, porque no solamente hay microhematuria, sino que hay leucocituria y hay proteinuria no nefrótica. Pero ¿qué característica tendrá esta proteinuria? ¿Qué me dice? ¿Qué tipo de proteinuria será? ¿Cuántos tipos de proteinuria conocen? ¿Ah? A ver. Tubular, glomerular, de sobrecarga. ¿Y esta a qué correspondería? Tubular. ¿Y qué cosa encontraríamos entonces en la orina? No sé, ¿qué proteínas estaban hasta Claro. la beta 2? Beta 2, ¿qué fue el apellido? Microglobulina, ¿qué más? ¿Qué otra proteína tubular se acuerda? ¿Hay encontrar lisosimuria? También, ¿no es cierto? Y hay proteinuria nefrótica. Sí, ¿en quién es la proteinuria nefrótica que estábamos comentando? En los que hacen lesión por antiinflamatorios. Esos hacen proteinuria nefrótica, hacen la lesión tardíamente y se asocia a la presencia de una glomerulopatía que han estudiado. ¿En cuál les han dicho que puede ser causada por antiinflamatorios? ¿Ah? Porque tienen que aprenderse cuáles son las causas secundarias, porque eso es lo que van a ver más en la práctica clínica. Las primarias no tienen una alta frecuencia. ¿Se acuerdan todo lo que producen los antiinflamatorios?
Hoy día han hecho la mesa redonda, ¿no? ¿Qué han aprendido? ¿Han ido a la mesa redonda ese día? De la antiinflamatoria que les enseñaron, produce injuria renal aguda de tipo funcional, ¿no es cierto? ¿Qué más produce? Retención de sodio, y por lo tanto en pacientes con hipertensión va a impedir un tratamiento adecuado. ¿Qué más produce? Hipercalemia. ¿Qué más produce? Síndrome nefrótico. Y la histología del síndrome nefrótico es enfermedad por cambios mínimos. Entonces puede producir proteinuria nefrótica y síndrome nefrótico. ¿Es lo mismo decir proteinuria nefrótica que síndrome nefrótico? No, ¿no es cierto? ¿Eso lo tienen claro? Sí. Asumo que sí. ¿Y cuáles son las manifestaciones renales? Ya hemos dicho las extrarrenales. Sabemos que hay una injuria renal aguda que se da dentro del contexto de manifestaciones extrarrenales. Y veamos cuáles son los defectos que podemos encontrar. Si hay compromiso del tubo contorneado proximal, que es lo más frecuente, con casi todos los fármacos que hemos mencionado, lo que se va a presentar en la orina es todo lo que se reabsorbe a ese nivel, entonces la glucosa, el fosfato, el bicarbonato, los aminoácidos. ¿Alguien más? ¿Nos hemos olvidado de alguien más? Si se reabsorbe el 65 a 67% de sodio, ¿por qué no pongo sodio ahí? ¿Por qué no lo pongo? Porque detrás de él está el asa de Henle, ¿no? Tiene que me da la mano para poder disminuir esa carga y el resto de segmentos. ¿Hay defectos tubulares distales? Sí, estos pacientes se caracterizan porque tienen hipercalemia, o sea, hay incapacidad para la ejecución del potasio y hay una acidosis tubular renal de tipo distal. ¿Y es la de tipo 1 o de tipo 2? Tipo 1 es la distal, ¿no? Y el paciente puede tener pérdida de sodio. Defectos medulares podemos encontrar también en estos pacientes. Podemos encontrar diabetes insípida nefrogénica en estos pacientes. ¿Qué alteración metabólica produce diabetes insípida nefrogénica? ¿Dónde están los chicos del 12 de mayo? Vargas, ¿dónde está? ¿Quién produce diabetes insípida nefrogénica? Alteración metabólica. ¿Se acuerdan en la mañana que vimos al paciente cama 17? ¿Qué tiene? Un linfoma con hipercalcemia más de 15, ¿no? Y que decíamos que causaba la hipercalcemia, diabetes insípida nefrogénica. Estaba despierto en la mañana. ¿Ah? Se lo repetimos varias veces. En imágenes, ¿qué vamos a encontrar? Los riñones no pueden estar normados. Si hay edema severo, podemos encontrar aumento de tamaño de los riñones, ¿no? Veamos algunas características de algunos fármacos que es importante reconocerlas porque cuando se presentan es bueno saber las complicaciones que podemos tener. En el caso de la rifampicina siempre es cuando uno da en forma intermitente. O sea, el paciente empezó a tomarlo, se le acabó y lo volvió a tomar. Y el paciente le dice, no sé qué me ha pasado, pero volví a tomar y ¿sabe qué, doctora? Creo que yo no voy a tomar. Pero ¿por qué? Porque he empezado con un malestar en la nariz, estoy con mucha secreción nasal y además de eso tengo sensación de fiebre, me duele la cabeza, estoy con escalofríos. Él le dice, pero debe ser un cuadro, como ustedes no han leído, le dicen de repente es un cuadro respiratorio, ¿no? Porque el cuadro es un flu-like syndrome. Ese flu-like syndrome les está avisando, me estoy haciendo una toxicidad, una reacción de hipersensibilidad. Entonces tienen que tener en cuenta y advertirle al paciente si va a recibir rifampicina. Si usted suspende el medicamento por alguna razón, porque le falta particularmente de eso se lo dio, y lo reinicia y hace un cuadro de estos, inmediatamente tiene que buscar. Porque lo que viene es que se le puso la orina oscura, disminuyó el volumen de orina, porque la rifampicina, como ven en el último acápite de la diapositiva, no solamente hace compromiso de intersticial, sino hace necrosis tubular aguda. O sea, la rifampicina es muy mala. Entonces, al inicio, como les pongo ahí, hay fiebre,
molestias gastrointestinales, dolores musculares, la coriza, ¿no? Que puede parecer un cuadro respiratorio alto. Y puede ser tan seria que puede asociarse a hemólisis, trombocitopenia y pueden hacer cuadros de hepatitis severa. Entonces eso es importante con la rifampicina. Con los otros fármacos que hay que recordar, con sulfas, el paciente que tiene retención nitrogenada, que es un renal crónico, amárrense las manos, de preferencia no usen sulfas, busquen otra alternativa, porque el riesgo de toxicidad es alto en este tipo de pacientes. Lo mismo en los pacientes trasplantados, es un riesgo darles porque pueden hacer la nefropatía tubular intersticial, al igual que los pacientes con VIH. Y bueno, los acetiladores lentos no lo van a conocer hasta que se hagan la reacción, porque es una forma de saberlo hasta que hagan el cuadro, ¿no? Con el halopurinol también en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, miren, en el paciente con enfermedad renal crónica hay que evitar la sulfa, hay que evitar el halopurinol y también estos inhibidores de la bomba de protones porque puede agravar la enfermedad renal crónica. El halopurinol se asocia, aparte del rash, con presión hepática. Presión hepática que puede ser bastante grave y de curso prolongado para la mejoría. Con los inhibidores de la bomba de protones me salió una M. He estado traduciéndome con la computadora porque me sale portugués, porque me cansé de corregir las M's. Estoy atacada de las M's. Entonces, con estos inhibidores de bomba de protones, lo que se ha encontrado es que en el momento actual es una de las causas más frecuentes de nefritis tubular intersticial aguda. Por el tema ese de el uso constante de este fármaco. Y en promedio son 11 semanas. O sea, si tienen un paciente que le dice, he estado tomando omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, cualquier parazol que estén tomando, está tomando más allá de 2 o 4 semanas, sí, ojo, chequeen bien con su paciente, hagan un examen de orina, una creatinina, que es lo más costo efectivo para estar seguros que no está pasando nada, porque el paciente que va a decir, yo tomo hace años, doctor, ¿no? Y de repente lo están derivando en interconsulta porque tiene retención nitrogenada que puede estar asociado al fármaco, ¿no? Y como les pongo aquí, el riesgo de enfermedad renal crónica en pacientes que están expuestos a estos inhibidores de la bomba de protones puede ser hasta en un 50%. O sea, pueden desarrollar en presencia, como les decía, de persistencia de estimulación antigénica, irse de edema a fibrosis y pasar a enfermedad renal crónica. Y con los 5 aminosalicilatos hay fibrosis intersticial crónica, ¿no? Y esto ustedes saben que se usan para qué los aminosalicilatos. ¿En quiénes lo usamos? La sulfalacina, por ejemplo.